miércoles, mitad de semana. Dios les bendiga en esta hora. Yo quiero seguir en este día cantándole a mi Señor y dándole gracias por tantas y buenas bendiciones recibidas de la presencia de Él. Y esta canción dice así: hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pasa el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Hoy quiero llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Escuchen lo que dice: me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca está, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Hoy quiero llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Hoy quiero llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más.
corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, decirle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce paz. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, que es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Nos damos gracias en este precioso día que estamos en este lugar y seguimos compartiendo con usted acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es bueno de vez en cuando escuchar la palabra de Dios y confiar en que hay promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay promesas en las que usted y yo podemos descansar y podemos confiar y podemos decir que alguien está velando o cuidando por cada uno de nosotros. He decidido cantar estas canciones acerca del amor, porque quiero tratar un tema en esta hora acerca del amor de Dios, el amor que fue derramado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y a este breve, corto pensamiento yo le he puesto la historia más larga de amor. Dice ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cierta ocasión hubo un cierto problema con un misionero allá en la Ciudad de México. Él estaba tratando de traducir el Nuevo Testamento al dialecto tarahumara. No más que había un problema en el dialecto tarahumara, que este dialecto no cuenta con la palabra amor dentro del dialecto de ellos. Y no había una manera de cómo describir Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia dice que este hombre estaba meditando en esto cuando llegó de repente un hombre por ahí y llevaba a su hijo envuelto en unas sábanas. El niño gritaba de dolor y era porque parte de su cuerpo se había quemado cuando desgraciadamente el niño cayó en una olla, en un tanque de carne que estaban asando. La estaban cociendo en ese momento y el niño cayó allí. Y se quemó una gran parte de su cuerpo. El misionero, al ver al hombre que llevaba al niño, lo tomó en sus brazos, le quitó las sábanas y empezó a ponerle pomadas y antibióticos al niño, cuando de pronto el padre del niño empezó a llorar. Y el misionero le preguntó al hombre por qué lloraba, a lo cual este hombre le contestó y le dice:
Es que me duele mucho, dice, ver a mi hijo de esta manera, ver a mi hijo así, como está quemado. En ese momento el misionero supo cómo traducir Juan 3:16 y lo tradujo de esta manera y dice, porque de tal manera le dolió a Dios la condición de este mundo que envió a su hijo unigénito. El libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 6 dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Había un hombre que se llamaba Mahatma Gandhi. Este hombre decía que donde hay amor, hay vida. Y yo quiero hablarle a usted de una historia de amor, y sin duda es la más larga de toda la historia de la humanidad, porque ha trascendido durante todos los siglos, desde la creación del hombre. Esta historia atrapa 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Podríamos hablar de diferentes clases de amor. Amores que terminan en un final feliz. Amores que terminan a veces en la muerte. Y todo el mundo puede expresar una clase de amor que en algún momento de su vida lo ha experimentado. Pero lo que yo quiero hablarle en este momento es acerca de lo que leí al principio, de un texto tan conocido, de que todo el mundo conoce este texto de la Biblia, y es Juan 3:16. El verso dice, porque de tal manera amó. Cuando dice amó, está hablando de un tiempo pasado. Está hablando del principio de todas las cosas, está hablando del pasado. El apóstol Juan dice, te amo, Señor, porque tú me amaste a mí primero. O sea que el amor de Dios se manifestó primero en la vida de cada uno de nosotros. Y esta historia que yo le quiero contar a usted empezó en el huerto del Edén. Allá en Génesis capítulo 1, en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí dice la palabra del Señor que Dios hizo la creación al principio. La tierra estaba desordenada y vacía, dice el versículo 1 del libro de Génesis en el capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Verso 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3 dice, y dijo Dios, hágase la luz, y Dios empezó a crear todas las cosas. Empezó a crear la luz, empezó a separar las aguas. A lo seco le llamó tierra, y a las profundidades de las aguas le llamó mares. Es lo que dice la Biblia. En el 6º día, como acabamos de leer ahí, dice la Biblia que Dios decidió hacer al hombre tomando polvo de la tierra, decidió hacer al hombre conforme a la imagen de él y a semejanza de Dios. Ahora usted y yo nos podemos preguntar, ¿y lo que vemos ahora es la imagen y la semejanza de Dios en cada uno de nosotros? ¿O qué es lo que ha pasado? Si Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él. La historia dice que Adán de alguna manera, deliberadamente dice que decidió cometer una falta delante de Dios, y la falta que cometió delante de Dios fue la desobediencia delante de Dios. Cuando él desobedeció a Dios y comió del árbol que Dios les había dicho que no comieran, porque el día que de ese árbol comiera, dice, ciertamente morirás. Apareció por ahí Satanás y le dijo,
no morirás, sino que tus ojos te serán abiertos, dice, y serás como Dios. Conocerás el bien y conocerás el mal. La Biblia dice que a la que engañó la serpiente fue a Eva, no fue a Adán. La mujer fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Adán decidió deliberadamente comer del árbol, aun cuando Dios le había advertido a él, no a la mujer, le advirtió a Adán que del día que de ese árbol comiera, ciertamente moriría, y él deliberadamente decidió hacerlo. Esto es lo que se convierte en un pecado delante de Dios cuando nosotros faltamos a la ley de Dios deliberadamente, cuando sabemos que está mal lo que está haciendo y decidimos hacerlo. Y esto fue lo que hizo Adán. Por eso fue la condenación tan grande en Adán que nos ha traído hasta nosotros esta desgracia, porque cayó la maldición sobre la tierra. Por tu desobediencia, dice, cardos y espinos la tierra te producirá, y con el sudor de tu frente ganarás el pan cotidiano. Esta fue parte de la maldición que Dios le dio a la tierra, parte de la maldición que cayó sobre el hombre por haber desobedecido. Pero la historia dice que cuando Adán se dio cuenta que pecó y sus ojos fueron abiertos y empezó a ver las cosas de diferente manera, dice que se vieron desnudos, él y Eva, y decidieron cubrirse su vergüenza con unas hojas. A lo cual dice que apareció por ahí Dios en el huerto y empezó a llamar a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió. Porque el hombre cuando peca, el hombre cuando comete una falta, le provoca vergüenza en su vida. La mujer que se prostituye vive en vergüenza toda su vida. La mujer que es promiscua, el hombre que es promiscuo, el hombre que se prostituye, vive en vergüenza. Se tiene que esconder, porque esto es lo que provoca el pecado en el ser humano, el escondernos de los demás, el vivir a escondidas de los demás. Esto es lo que provoca el pecar delante de Dios. Entonces dice la palabra que Adán se escondió. Y llegó Dios y le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán apareció y le dijo: Señor, tuve miedo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿y quién te enseñó quién te enseñó a ti el miedo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo y todo eso? Le empezó a platicar con Dios. Dios buscando al hombre desde un principio de la creación, desde el principio cuando creó al hombre. Tratando de buscarlo, tratándolo siempre de acercarlo a él. Entonces dice la palabra del Señor que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y codiciable. Decidieron ellos comer, decidieron de alguna manera cometer una falta delante de Dios. Y aquí es donde Dios, por amor al hombre, cubrió al mismo hombre. Porque la palabra del Señor dice ahí mismo en el libro de Génesis, ahí en el 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es donde aparece el primer sacrificio que fue efectuado, y no fue efectuado por el ser humano, sino que fue un sacrificio efectuado por Dios mismo. Tuvo que haber un derramamiento de sangre para poder cubrir la vergüenza del hombre y la vergüenza de la mujer en ese momento. ¿Quién tomó la iniciativa de hacer esto? Dios mismo. Para que no pienses de que Dios te creó, que Dios te hizo a ti y te dejó en este mundo al abandono. No, Dios sigue tan preocupado por cada uno de nosotros como estaba preocupado por Adán y por Eva. Que dice la palabra que los cubrió, hizo un sacrificio y los cubrió con pieles en ese momento. Pero aquí entendió el hombre. Aquí entendió algo el hombre y se dio cuenta el hombre que a través de los sacrificios podía encontrar perdón y podía encontrar gracia
delante de Dios. Y durante toda la historia, si usted ha leído parte de la Biblia, toda la historia, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios delante de Dios para encontrar el perdón de los pecados que habían cometido delante de Él. ¿Quiénes podían venir delante de Dios y ofrecer un sacrificio? Todo mundo podía venir delante de Dios. No había nadie que se pudiera quedar, que no pudiera venir delante de Dios. El millonario, el que tenía mucho dinero, podía traer un toro para ofrecerlo en sacrificio. El que tenía menos dinero podía traer una becerra. El que tenía menos dinero traía un cordero. El que tenía menos dinero traía un efa de harina, un poco de harina para ofrecerla delante del Señor en sacrificio. Y el que de plano no tenía absolutamente nada que ofrecerle al Dios, tenía que salir al campo y cazar 2 tórtolas o 2 palominos y traerlos delante de Dios y ofrecerlos como sacrificio delante del Señor para poder encontrar el perdón para las faltas que ellos habían cometido delante de Dios, para poder cubrir los pecados que ellos habían cometido delante de Dios. Y así transcurrió la historia por durante casi 4000 años. Dios dio la orden que se construyera un tabernáculo donde los hombres podían venir y ofrecer un sacrificio delante de Dios para encontrar el perdón para sus vidas, para encontrar perdón para sus pecados, para que Dios les brindara un poco de gracia. Cada año dice la palabra del Señor que el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo que le llamaban, y ahí en el lugar santísimo el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio al año por todo el pueblo de Israel, y el sacrificio era ofrecido por él mismo también. Nadie más podía entrar a ese lugar santísimo más que el sacerdote que estaba designado para entrar a ese lugar a ofrecer el sacrificio. Llegaba el pueblo de Israel con sus ofrendas delante del sacerdote y ofrecía sus ofrendas ahí. El sacerdote quemaba las ofrendas, y al mismo tiempo entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio delante del Señor, delante de Dios. Y Dios en su misericordia perdonaba al pueblo de Israel. Dios en su misericordia le brindaba gracia al pueblo de Israel. Ahora quiero que me entienda algo, porque los sacrificios que esta gente hacía delante de Dios no era para comprar perdón delante de Dios, porque con Dios no podemos comprar absolutamente nada. Si todo lo pudiéramos comprar, nosotros los pobres estaríamos fritos, no tendríamos acceso a ninguna parte. Si las cosas de parte de Dios se pudieran comprar, el millonario tuviera ganado el cielo, y nosotros los pobres estaríamos fuera de la gracia de Dios. Pero Dios en su misericordia permitió que todo mundo pudiera venir a este lugar. Entonces ellos no podían comprar perdón delante de Dios. Ellos venían, ofrecían un sacrificio para encontrar gracia delante de Dios. La gracia es la que nos perdona a cada uno de nosotros. La gracia de Dios es la que nos trae a nosotros el perdón, las que nos trae el descanso en nuestra vida, las que nos trae el confort en nuestra vida. Nos podemos sentir contentos cada uno de nosotros porque Dios de alguna manera ha provisto la manera de que usted y yo podamos acercarnos delante de Él. Y todo esto que yo le estoy hablando a usted, desde el principio, como dice el texto, que de tal manera amó, dice Dios al mundo, que desde un principio vemos el amor manifestado de Dios en el hombre. Durante 4000 años se estuvo exhibiendo el amor de Dios de esta manera sobre el ser humano, tratando de traer al ser humano hacia Él en todas las edades de la historia. Y todo esto que yo le estoy hablando a usted, todo esto apunta a una cruz. A una cruz. Y todo esto apunta al monte Calvario, donde un día Cristo sería crucificado. Un día Dios dijo, está bien, ya no quiero que se ofrezcan más sacrificios de animales para poderle dar gracia o perdón al hombre.
Y decidió él venir a esta tierra. Decidió él hacerse hombre como nosotros. La Biblia dice que se humilló y se hizo hombre como nosotros para poder venir a esta tierra y poder pagar un precio por cada uno de nosotros. La segunda parte del texto dice: para que todo el que en él cree, estamos hablando tiempo pasado, ahorita estamos hablando ya del presente, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si hablamos de tiempo pasado, que Dios amó, y todo este amor apuntaba hasta nuestros días, para que todo aquel que en él cree en el Señor, todo lo que pasaba en ese entonces apuntaba a aquel sacrificio, aquel amor grande que un día se iba a derramar en la cruz del Calvario. Algo tremendo que pasó cuando Jesús murió, cuando Jesús exclamó y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la historia que hubo un terremoto grande, tan grande fue el terremoto que el velo del templo dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Esto quiero que me entienda, que el velo no se rasgó de abajo hacia arriba. Porque si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, todo el mundo hubiera creído que probablemente un hombre rompió el velo. Pero el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y al momento de romperse el velo de arriba hacia abajo, el lugar santísimo quedó expuesto a todo mundo. El lugar santísimo quedó expuesto para usted. El lugar santísimo quedó expuesto para mí. Y se esparció la gracia en todo el mundo. La gracia que antes salía por un sacrificio que se ofrecía de un animal, ahora la gracia se había salido del lugar santísimo y se expandió en el mundo entero. Y esa gracia lo alcanzó a usted, esa gracia me alcanzó a mí, esa gracia se extendió por todas partes y sigue extendida en el mundo la gracia de Dios, esperando encontrar aquel que quiere aceptar la gracia, aquel que quiere sentir el amor de Dios en su vida. Dios pensaba: ¿cómo podré ayudar de una manera mejor al hombre? En cierta ocasión andaba por ahí una persona y dice por ahí la anécdota que vio una hormiguita que iba arrastrando una patita. Y este hombre se llenó se conmovió en su corazón y quiso ayudar a la hormiga. Pero al momento de querer agarrar a la hormiga, sus dedos eran demasiado grandes y no podía tomar a la hormiga. A lo que un amigo le dijo: ¿qué tratas de hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y le dice aquel, le dice: es que la hormiguita que va y se va arrastrando una patita, yo quiero ayudarla. Y le dice el amigo: no hay manera de que puedas ayudar a la hormiga. Solamente si tú te haces hormiga, puedes ayudar a la hormiga. Y esto fue lo que pensó Dios: hacerse hombre, hacerse como usted y como yo, para poder venir y ayudarnos a cada uno de nosotros, para ofrecer un sacrificio de una vez para siempre, para que usted ya no anduviera buscando por ahí los palominos, para que usted ya no anduviera buscando por ahí en la alacena harina para traerla a ofrecerla en sacrificio. No, ahora la gracia se extendió por todos lados. Y la gracia es para usted, la gracia es para mí. Disculpe la comparación que le voy a hacer con la gracia de Dios. La gracia de Dios es como el coronavirus. El coronavirus no ve religión, no ve color de piel, no ve países, no ve lenguajes, no ve absolutamente nada. Él está allá afuera. Y el que quiere salir allá afuera y adquirirlo puede hacerlo. Pero ahí está. La gracia de Dios es igual. La gracia de Dios no ve posición social, no ve color de piel, no ve lenguaje, no ve nacionalidades, no ve de dónde es usted. Sino que simple y sencillamente la gracia de Dios lo abraza a usted. Y la buena nueva es de que la gracia de Dios está expandida para todo aquel que quiera aceptarla.
La gracia de Dios está ahí. El que la acepta la toma y el que no la acepta no la toma. Pero la gracia de Dios es la que nos trae perdón a nosotros. La gracia de Dios es la que nos hace aceptos a cada uno delante de nuestro Señor Jesucristo. Apareció por ahí un hombre y este hombre hablaba de amar al prójimo, que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, decía este hombre. ¿Y quién es el prójimo de cada uno de nosotros? Según la palabra prójimo se traduce como el próximo. Es el que está enseguida de ti. Ese es tu prójimo. ¿Quién es? Tu amigo, tu compañero de trabajo, el compañero de la escuela, tus familiares, todo el que se acerca a ti. Ese es tu prójimo. ¿Y por qué Cristo dijo, debes de amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque nadie, absolutamente nadie, se va a hacer daño a sí mismo corporalmente. Todos cuidamos nuestro cuerpo. Todos de alguna manera buscamos la manera de vernos bien. Nos perfumamos, lo peinamos. Ay, disculpe la barba. Son los estragos de la cuarentena y del cuarentón. Pero como le digo, de alguna manera este hombre apareció y decía que debes de perdonar a todo mundo y que debes de amar a tu prójimo, decía, como a ti mismo. Entonces nos cuidamos mucho cada uno de nosotros y de la manera que nosotros nos cuidamos a sí mismo, como cuida usted su salud, como cuida usted su personalidad, como usted se levanta en la mañana, se lava, se asea, que si lo hace, sígalo haciendo por amor a la sociedad, el asearse. Eso demuestra que usted se ama, que usted se tiene amor. Y si usted se ama a sí mismo, y si usted se ve en el espejo, y usted expresa palabra de decir, bueno, doy gracias a Dios porque estoy frente a un espejo y me estoy viendo y estoy bien. De esta manera es de la manera que Jesús decía que debíamos de amar al prójimo como a nosotros mismos, cuidarlo, protegerlo, el que está enseguida de nosotros. Y aparte de que ese hombre hablaba y decía que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, él decía también que había que dar la extra milla y perdonar al que te ofende. Pero ¿por qué Jesús decía estas cosas? Jesús decía estas cosas para poder sanar el corazón del ser humano. Jesús siempre ha exigido la extra milla, siempre te ha pedido a ti de más. No para hacerte la vida imposible, porque eso pensaban algunos judíos cuando Jesús hablaba de esta manera, de que debes de llevar una extra milla, de que si alguien te golpea en la mejilla, debes de poner la otra. Si alguien te roba la túnica, dale la capa también. O sea que estas eran las enseñanzas que él traía. Y todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo es posible de que este hombre pueda enseñar estas cosas? Si estamos siendo apresados, oprimidos por el gobierno romano y nos tienen sumidos en la desgracia, nos tienen sumidos en la miseria. Y este hombre todavía viene a decir que debemos de dar la extra milla. Y es que la situación era de que Dios utilizaba esto para poder sanar el corazón del hombre, porque la costumbre que había ya en Roma, como le estoy diciendo, yo le decía en una predicación pasada, que cuando Jesús nació siendo un esclavo de Roma, porque ellos estaban bajo el gobierno de Roma, por lo tanto los judíos se convertían en esclavos. Entonces, la costumbre era de que si un judío, por decir usted es judío y usted iba con su esposa y su esposa iba un poco enferma, usted la llevaba tal vez al hospital con el doctor a curarla, pero en el camino usted se encontraba un romano y el romano llevaba una carga. El romano tenía la autoridad de decirle a usted, no importando si la esposa o quien estuviera enfermo o cuál era la situación que usted estaba pasando,
El romano no le importaba eso. El romano tenía la autoridad de decirle a usted, llévame mi carga 1 milla. Entonces la obligación del judío era tomar la carga que le había dado el romano y llevarla 1 milla. Entonces lo que hacía el judío era que toda la milla que llevaba la carga del romano iba renegando, iba maldiciendo, iba diciendo que cuando iba a aparecer alguien que lo liberara del yugo romano que ellos estaban viviendo, llegaba, terminaba la milla, tiraba la carga y ahí se iba y se iba renegando, se iba molesto, se iba con algo en su corazón. Por eso fue que Jesús le dijo, si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, tú llévala 2. Porque la 2ª milla que usted da, sana el corazón de usted. Porque muchos judíos se empezaron a dar cuenta de que los cristianos tomaban la carga del romano. Y cuando el romano le había dicho, llévame la carga 1 milla, el cristiano no la llevaba 1 milla, sino que la llevaba 2. Porque en la 2ª milla, él ya no iba renegando, sino que iba alabando a Dios. Iba diciéndole, Señor, yo te alabo y te bendigo porque le voy a llevar la carga a otra milla más. Por eso fue que Cristo le dijo, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, porque la otra cachetada te va a sanar tu corazón. La primer cachetada te va a lastimar el corazón y te va a engendrar odio y coraje en tu corazón. Pero la 2ª cachetada, porque tú la estás haciendo de tu propia voluntad, eso va a sanar tu corazón, te va a traer sanidad a tu corazón. Y Dios estaba tan interesado en que el hombre aprendiera a perdonar, porque es la única manera que usted y yo tenemos para poder llegar a la presencia de Dios, a través del perdón. Si usted no aprende a perdonar, es difícil que usted pueda entrar al cielo. Dios lo perdona. Usted está perdonado, Dios lo perdona de todo. Pero si usted no aprende a perdonar, usted está destruyendo el puente por donde más tarde usted tiene que pasar. No puede destruir usted el puente donde más tarde tiene que pasar. Y tiene que aprender usted a sacar eso de su corazón, a perdonar. Además, yo la vez pasada le decía a usted que cuando usted perdona, usted no está liberando a nadie de lo que él hizo. Usted se está liberando a sí mismo. Si yo perdono, por eso Cristo decía, si alguien te ofendió, aun si la otra persona fue la que me ofendió, yo tengo que ir a pedirle perdón a la persona. Porque a la hora que yo voy a pedirle perdón a la persona porque me ofendió, yo estoy sanando mi corazón. Yo puedo dar la vuelta e irme tranquilo a mi casa y dormir a gusto porque Dios ha perdonado mi vida y porque mi corazón está sano. Pero lo que la persona hizo, quiero decirle a usted, hermano, que la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no está liberando a nadie de nada cuando usted perdona. El que hizo algo tarde que temprano lo va a cosechar. De alguna manera lo va a cosechar. Aún cuando la palabra del Señor dice que nuestros pecados son perdonados, hay cosas que usted y yo, porque las hicimos en el pasado, cuando no teníamos a Cristo, ahora que estamos en Cristo, estamos recogiendo todavía de la cosecha de lo que nosotros sembramos en el pasado. Algunos tenemos alguna clase de enfermedad por lo que hicimos en el pasado. Y aun cuando hemos venido a los pies de Cristo y Cristo ha perdonado nuestros pecados, seguimos todavía con la misma situación. Allá en la Ciudad de México, había en el centro de rehabilitación donde yo estuve internado, había un hombre de la ciudad de Guatemala, también paisano mío de allá de Guatemala. Y yo me acuerdo que en ese centro de rehabilitación, una vez llegaron unos pandilleros y ametrallaron el centro de rehabilitación. Empezaron a tirar balazos para dentro del centro de rehabilitación. A un niño que teníamos ahí como de 12 años le dieron un balazo en el brazo. Pero a mi paisano, al guatemalteco, le dieron un balazo en la columna y lo dejaron en silla de ruedas.
Y yo he sido una persona muy renegona y he renegado muchas veces con Dios, hasta que Dios me da unas cachetadas y me hace entender cómo son las cosas. Me da unas cachetadas guajoloteras, como dicen ahí en México. Y tengo que entender a veces las cosas, porque me gusta renegar. Soy renegón. Y siempre estoy renegando con Dios. Entonces yo me puse a hablar con Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible de que este brother se está rehabilitando? Está tratando de servirte a ti, ha cambiado su vida, ha dejado la vida pasada, ahora está sirviéndote a ti. Tú le has perdonado sus pecados. ¿Y cómo es posible que viene un pandillero y vienen y ametrallan este centro de rehabilitación y el que sufre el balazo es él y lo dejan en silla de ruedas? El balazo ni siquiera era para él, pensaba yo. Y de alguna manera Dios hizo sentir en mi corazón y sentí que tenía que hablar con este brother, el que recibió el balazo. Y nos sentamos por ahí en una ocasión y yo le empecé a preguntar a él acerca de su vida pasada. Y yo estaba un poco molesto con Dios, si se puede decir. Si usted está molesto con Dios, dígaselo al Señor. Y el Señor de alguna manera le hará entender lo tonto que es. Porque así me sentí yo cuando me di cuenta de las cosas. Yo empecé a hablar con este varón y le empecé a preguntar por su vida pasada. A lo cual él me dijo que había sido guerrillero en la ciudad de Guatemala. Y cuando él me estaba preguntando de la manera que él había matado a los soldados allá en Guatemala, quiero decirles que hasta sentí medio coraje en el corazón, porque yo fui militar en la ciudad de Guatemala. Y yo vi los cuerpos despedazados de los soldados, cómo la guerrilla los dejaba. Les deshacían la cabeza con piedras, les cortaban las manos, los brazos, les robaban todo el equipo. Y él me empezó a platicar todas estas cosas. Entonces entendí yo que lo que él había sembrado en el pasado lo estaba cosechando aun cuando él había venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando él vino a los pies de Cristo. Hubo otra ocasión, ahí en la colonia donde vivíamos en México, llegó un día un varón que supuestamente lo habían deportado de aquí en los Estados Unidos. Y me lo encontré por ahí y estuvimos platicando con él. Él era salvadoreño. Perdón, él era hondureño. Y era catracho. Entonces yo le preguntaba a él que si dónde estaba durmiendo. Y me dijo, estoy durmiendo debajo de un arbolito allá, me dijo, porque no tengo dónde dormir, me dijo. Entonces me deportaron de los Estados Unidos, me dijo, y no tengo dinero y no sé para dónde ir. Y no puedo conseguir trabajo porque tú ves, dice, ando todo sucio y nadie me quiere echar la mano. A lo cual al muchacho, con el otro con que vivíamos ahí, decidimos llevarlo a la casa a él. Lo llevamos a la casa. El muchacho se bañó, se cambió, se arregló, se empezó cambió su vida, entregó su vida a Cristo. Empezó a servir a Dios. Un tipo ejemplo. Consiguió trabajo, tipo que ayudaba económicamente, bien vestido, bien arreglado, bien respetuoso el hombre. Un hombre digno de que uno dice, bueno, lo admiro cómo salió de la calle y cómo se restableció. En cierta ocasión, el pastor de la iglesia se levantó porque él vivía en la parte de atrás de la casa donde vivíamos. El pastor se levantó y fue a tocarle la puerta al muchacho. Y resulta que el muchacho tenía ya casi la parte del cuerpo, la tenía completamente tiesa, que no podía moverla. Y él decía que le había picado una hormiga cabezona. Pero no fue una hormiga cabezona, sino que había sido una viuda negra la que le picó. Al muchacho lo agarramos, lo llevamos al hospital. Llegamos al hospital, resulta que en el hospital no tenían inyección para el veneno de la viuda negra. Salimos y fuimos a una farmacia a comprar una inyección para él. El farmacéutico dijo, tengo una inyección nada más, dijo, cuesta $500. Dijo, traen el dinero, llevábamos 500 pesos, perdón. Llevábamos 400 pesos.
Y dijo el farmacéutico, dijo, deme los 400 pesos, llévense la inyección porque si no este muchacho se les va a morir. Llegamos al hospital, se le puso la inyección, el muchacho se restableció una vez más y total, que empezó su vida otra vez normal. Y en una ocasión a él lo invitaron a Chihuahua, unos amigos que se iban a ir de paseo al lago Colima, allá en Chihuahua. Y se fueron ellos de vacaciones para allá. Ese mismo día que ellos salieron temprano, probablemente como a las 6 de la mañana, se hacen como 4 horas de Ciudad Juárez a Chihuahua. Y llegaron allá a la ciudad al lago de Colima y parece que decidieron meterse a bañar ellos al lago de Colima. Y el muchacho se metió en el lago y ya no apareció. Se hundió. Ya no salió él. Se ahogó. Lo empezaron a buscar con lanchas, con unos ganchos, y lo empezaron a buscar por todos lados los rescatistas hasta que lo encontraron. Él estaba en lo profundo del lago, estaba así de cuclillas y lo sacaron ganchado con un gancho de fierro. Así fue como lo sacaron. Pero la situación fue esta, de que al poco tiempo yo me encontré a una persona que lo conocía a él. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de él. Nunca supimos de su familia nunca supo si él murió, qué pasó con él, porque nunca nos dio la información de nada de eso. Pero me encontré a una persona que lo conocía y me preguntó, dijo, ¿qué pasó con el muchacho que vivía ahí con ustedes? Y le platiqué la historia, le digo, ¿sabes que fue de vacaciones y se ahogó en el lago de Colima? Y dice este muchacho, dice, parece que la muerte lo andaba persiguiendo, dice, porque él era asesino a sueldo allá en Honduras. Entonces, por eso le digo de que cuando usted perdona a una persona, usted no lo está librando de nada, usted está sanando su corazón. Y aún, una vez más se lo digo, aún cuando Cristo ha perdonado los pecados de cada uno de nosotros, hay cosas que usted y yo todavía las estamos cosechando porque las sembramos en el pasado. Son parte de la siembra y son parte de la cosecha. ¿Cristo me perdonó? Sí, me perdonó. Pero yo sembré y tengo que cosechar. Entonces, si usted quiere el día de mañana cosechar bueno, tiene que empezar a hacer lo bueno. Tiene que empezar a bendecir a su prójimo, tiene que empezar a ayudar a su hermano, tiene que empezar a hacer muchas cosas buenas para que usted pueda cosechar lo bueno en su vida. Y este es el propósito de Jesús. Siempre pedirle a usted de más para que usted aprenda a sanar su corazón, para que usted aprenda lo que es el perdón de Dios. Y si usted aprende el perdón de Dios, usted no tiene ningún problema en perdonar a los demás. Debemos de entender que la Biblia es una autopista de honra, es una autopista de honor y es una autopista de amor. Y aquí es donde usted y yo nos movemos. Si no conocemos estos principios, si no conocemos el amor, si no conocemos el perdón de Dios, si no aprendemos a honrar a los demás, es difícil que podamos llegar, porque esto que le estoy diciendo, estamos hablando del presente, para que todo aquel que en él cree, esto apunta hacia un futuro. ¿Y cuál es el futuro que apunta? La vida eterna. Debemos entender esto, cada uno de nosotros, de que si usted honra a los demás, usted recibirá recompensa. El que honra a uno de mis profetas, recompensa de profeta recibirá. Honrarás a padre y madre para que te vaya bien y vivas largos días. El que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos recibirá su recompensa. Eso es lo que dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que aprender a amar y tienes que aprender a perdonar. Pero lo más difícil en el ser humano es aprender a perdonar. Por eso es que Cristo siempre está exigiendo de más. Siempre está pidiendo de más. Pero lo hace con el motivo de que usted y yo podamos sanar nuestro corazón. Y esto apunta a lo que le digo, a un futuro. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe que usted y yo somos eternos. Una vez que usted nació, usted es eterno. Usted va a vivir por toda una eternidad.
Ahora mi pregunta es, ¿dónde quiere usted pasar su eternidad? Yo doy gracias a Dios porque un día tuve que tomar una decisión en mi vida y decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entra y perdona mi vida. En condiciones malas, en condiciones feas, en condiciones precarias, me encontraba yo. Porque el vicio me había arrastrado. Los malos caminos, los malos amigos me habían arrastrado. Me habían hundido en la desgracia. Y todo el mundo lo podía ver. Incluso mis familiares podían ver eso. Porque se me decía muchas veces: tú ya no tienes esperanza. Igual que tu padre vas a morir en las calles. Pero un día Dios en su misericordia me mostró su amor y me mostró el perdón. Y gracias a ese amor, gracias a ese perdón que un día Dios me mostró, es que ahora yo puedo hablarle a usted de que hay un cambio, de que hay una transformación, de que hay una manera de que el hombre pueda vivir una vida diferente en su vida. Y por eso le estoy presentando a usted ese hombre que decía que debes de aprender a perdonar, que debes de aprender a amar y que debes de aprender a honrar a los demás. ¿Para qué? Para que puedas tener una buena vida eterna, para que puedas vivir vida eterna en presencia de Dios, en presencia de Él, gozándote en la presencia de Dios. Porque qué feo sería sufrir en este mundo y sufrir una eternidad. La Biblia dice que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Así es que no es mucho el tiempo que pasamos por esta tierra, pero sí vamos a vivir una eternidad. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué va a hacer usted con este amor? Esta es la pregunta que yo le hago. ¿Qué va a hacer usted con este amor que yo le estoy presentando? Si lo va a despreciar o lo va a abrazar. Si va a vivir con él o lo va a dejar a un lado. Esto es real, esto es verdadero. Lo crea usted o no lo crea, la vida tiene un ciclo que tiene que continuar. Se nos dejó una Biblia como un camino para saber a dónde irnos, a dónde dirigirnos. Es una brújula, es un mapa que Dios nos dio para dónde dirigirnos cada uno de nosotros. Así es que de usted depende qué es lo que usted quiera hacer con este amor. Pero sí, se lo digo de que estos puntos que yo le estoy hablando, lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es el honor, el honrar a los demás, esto lo va a llevar a usted a la presencia de Dios. Pero una vez más se lo digo, no sé qué es lo que vaya a hacer usted con este amor. Así es que en esta noche yo lo dejo con este pensamiento. Medite con él en la noche. Pregúntese qué va a hacer con este gran amor. Y así es que en esta noche Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a orar para ser despedidos. Y una vez más se lo digo, vamos a orar por nuestros doctores, por nuestras enfermeras. Vamos a orar por los servidores públicos que andan en las calles, por los que trabajan en las tiendas, por aquellos que están de alguna manera pasando una situación difícil con esto del coronavirus que está llevándose mucha gente. Y vamos a pedir que sea Dios quien tenga misericordia y que nos guíe por el buen camino y que nos dé la sabiduría y el entendimiento por donde debemos de continuar. Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Yo te bendigo, Dios, y te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir, Señor, esta palabra a través de Facebook. Yo te pido, Dios, en esta noche, Señor, que todo aquel que escucha, el que ve este video, Dios de la gloria, tú lo guardes en sanidad, Dios de la gloria, y tú le suplas todo lo necesario en su hogar. De antemano, Dios mío, ponemos delante de tu presencia, Señor, los médicos,
los que están al frente de batalla, los que están peleando, Señor, los que de alguna manera se sienten desesperados, de alguna manera se sienten caídos, de alguna manera se sienten insuficientes. Se puede ver en el rostro de ellos la impotencia que sienten, Dios mío, ante la situación, Dios de la gloria. Que si alguien de alguno de ellos tuviera la cura, Señor bendito, yo estoy seguro que ya la hubieran puesto, Dios. Pero no ha aparecido cura, Señor, para esta situación que estamos viviendo. Y yo te pido, Dios, que aquellos que están trabajando, Señor, están allí, Dios mío, porque están prestando un servicio social, porque nuestra sociedad lo necesita, Dios mío. Y por eso están en ese lugar. Muchos de ellos preferirían, Señor, estar con sus familias, estar en sus hogares, pero de alguna manera no se les permite, Dios. Yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú derrames de tu gracia sobre ellos, que los levantes, que los fortalezcas, Señor. Te pido por los servidores públicos, los policías, bomberos, paramédicos, Señor. Ponemos nuestras enfermeras delante de tu presencia, Señor. Que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los protejas con tu sangre preciosa, Señor. Pongo a mi hija, Señor, que ha estado también trabajando, Dios mío, con los enfermos. Yo te pido que tú la cubras con tu sangre preciosa, Dios. Ella tiene que estar ahí, Señor, y no está ahí, Dios mío, porque esté desobedeciendo el mandato. Está ahí porque se le necesita, Dios. Pero yo te pido en esta noche que tú la cubras con tu sangre preciosa, que cubras, Dios mío, a su esposo, que cubras, Dios mío, a su hijo, mi nieto, Dios, está delante de tu presencia. Pongo toda mi familia, Señor, delante de ti. Pongo a mis hermanas, mis sobrinas, Señor de la gloria. Los esposos, Dios mío, de mis sobrinas están delante de ti, Dios mío, todos sus hijos. Yo los pongo, Señor, delante de tu divina presencia, Dios. Pongo a Pedro, Dios mío, mi cuñado, que está pasando por una situación difícil también, Señor de la gloria. Yo lo pongo delante de tu presencia, Señor, y si en tu misericordia está a traer sanidad en él, Señor, yo declaro una palabra de sanidad en él en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, guarda, Dios mío, a cada uno de los que están en este video, Dios. Sus familiares están delante de tu divina presencia, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la adoración, Señor. Yo te bendigo, Dios, en esta noche y te doy gracias por tu grande e infinita misericordia, Señor. Amén y amén. Así es que Dios les bendiga a mi gente y por ahí nos seguimos viendo con otro corto mensaje. Dios les bendiga.